Apreciados estudiantes, reciban un cordial saludo. En este video vamos a continuar el estudio de los ángulos y tendremos una segunda parte de la clasificación de ángulos. En el video anterior hicimos referencia a la definición de ángulo, cómo se nombraba y la clasificación según su amplitud. En este video vamos a ver cómo se clasifican los ángulos según la suma de sus medidas. Si según la suma de las medidas, los ángulos pueden ser de dos tipos, complementarios o suplementarios. Vamos a ver qué es un ángulo complementario. Los ángulos complementarios son aquellos que al sumarlos me dan en total 90 grados. Por ejemplo, en este ángulo tenemos uno de 60 grados y otro de 30 grados. Si sumamos ambos ángulos, obtenemos como resultado 90. De la misma forma, si sumáramos un ángulo de 40 grados con uno de 50, obtenemos como resultado 90 grados. Por eso decimos que son ángulos complementarios. El segundo tipo de ángulos son los ángulos suplementarios. Tenemos en este caso dos ángulos, ángulo de 60 grados y el ángulo de 120. Si yo los sumo, ambos ángulos al sumarlos me da en total 180 grados. Decimos que son suplementarios porque el resultado es un ángulo llano. En este caso también tenemos 135, este ángulo de 135 grados y un ángulo de 45. La suma es igual a 180. Ambos ángulos son suplementarios. Si ya tenemos claro este concepto de ángulo complementario y suplementario, podemos hacer un ejercicio rápido y observar qué pares de ángulos pueden ser complementarios. Por ejemplo, el ángulo A con el ángulo B, si sumamos 13 con 77 me da como resultado 90. Entonces decimos que el ángulo A y el ángulo B son complementarios. De la misma forma, si tenemos un ángulo de 90, que es el ángulo C, y lo sumamos con el ángulo E, ambos ángulos, la suma me da 180 grados. Entonces podemos decir que C y E son suplementarios. Ahora si tenemos un ángulo de 45 grados y en este caso tenemos un ángulo de 135, la suma me da 180. Eso quiere decir que G y D son suplementarios. Y finalmente el ángulo H con el ángulo F, la suma es 90 grados. Por lo tanto, son ángulos complementarios. Teniendo en cuenta estos conceptos, podemos ver acá que para formar el ángulo de 90 grados, si tenemos uno de 25, nos haría falta, en este caso, 65 grados para obtener un ángulo complementario. Y en este de 42 nos hace falta 48 y en el de 19 nos hace falta 71. Recordemos que siempre en los ángulos complementarios la suma nos da 90. Y en los ángulos suplementarios la suma es 180. Entonces a 35 nos faltaría 145 y a 110 nos falta 70 grados. Bueno, vamos a ver una clasificación de ángulos según la posición. Y según la posición podemos encontrar ángulos consecutivos, adyacentes y opuestos por el vértice. ¿Qué es un ángulo consecutivo? Como su nombre lo indica, aquel que se encuentra al lado. Y en este caso deben compartir un lado y un vértice. El vértice debe ser común a ambos ángulos. El ángulo alfa y el ángulo beta comparten este lado. Entonces son ángulos consecutivos. Otra clasificación son los ángulos adyacentes. Un ángulo adyacente, además de ser consecutivo, debe compartir lados sobre la misma recta. Entonces debe ser un ángulo debe formar ángulo de 180, los dos angulitos. En este caso tenemos B, el ángulo beta y el ángulo alfa. En estos dos ángulos se comparte este segmento acá y también estos dos lados están sobre la misma recta. Bueno, tenemos los ángulos opuestos por el vértice, como su nombre lo indica, opuesto al frente y comparten aquí el vértice. Tenemos el ángulo A y el ángulo B, son ángulos opuestos. Tenemos el ángulo a este lado y a este otro lado. Y estos dos ángulos comparten
vértice. Lo mismo aquí tenemos ángulos opuestos, son el 1 con el 3 y el 2 con el 4. Bueno, todas estas gráficas, estas diapositivas se han realizado con algunas figuras que hemos bajado de internet y ahora vamos a mirar la tarea para esta semana. ¿Cuál es la tarea de la semana? Entonces, haciendo uso de la regla y el transportador, porque es importante tener transportador, porque con él vamos a medir los ángulos. Si los dibujamos y decimos que un ángulo tiene 30 grados, debemos medir los 30 grados en el transportador. Entonces es necesario hacerlo de manera adecuada. Vamos a graficar en el cuaderno 3 pares de ángulos complementarios, 3 pares de ángulos suplementarios, 2 pares de ángulos consecutivos, 2 pares de ángulos opuestos por el vértice y en todos vamos a colocar la medida de cada uno de ellos. Bueno, muchas gracias. Espero que podamos tener la tarea de esta semana.